Estos son los 3 errores que yo cometí cuando estaba intentando curarme de la ansiedad y tuve resultados muy malos e incrementó mi ansiedad. Evita cometerlos. El primero de ellos es dejar las medicinas de un momento a otro, de un día para otro. Nos pasa con frecuencia a nosotros los ansiosos que nos están dando una medicina, bueno, ya ha pasado lo peor y nos sentimos mejor, por supuesto. Y allí entonces puede ser que hasta inconscientemente dejamos de tomar. Como nos sentimos mal, ya no nos acordamos de tomar las medicinas y es un grave error. Los antidepresivos, bueno, que el nombre está un poco mal puesto, deberían llamarse estabilizadores del estado de ánimo, más vale. Los antidepresivos lo que hacen es subir la serotonina, te dan una ayudadita. Decía nuestro queridísimo amigo Iñaki Vázquez, psiquiatra él, que lastimosamente se nos fue hace algunos años, nos decía que él le ponía esta metáfora a los pacientes. Mira, es como si vas a usar unas muletas. Las vas a usar porque te has fracturado el fémur y entonces tienes que usar unas muletas para que puedas caminar, puedas desplazarte. ¿Qué pasa si a un paciente le quitamos las muletas de un día para otro? Pues se cae, la fractura puede que se agrave, va a tener muchas dolencias. Eso mismo fue lo que me pasó a mí aproximadamente en el 2008. Yo estaba tomando venlafaxina, me acuerdo más o menos, y como te decía, me sentía bien y me olvidé, sinceramente me olvidé. No fue que dije, ya me siento bien, las dejo de tomar, sino que sin consultar al doctor, fíjate, es un error. Lo hice yo solo, me olvidé, sencillamente me olvidé. Wow, y ha sido de lo peor que me ha pasado. Mira, yo comencé a sentir insomnio fuerte, no podía dormir nada. A mí lo primero que se me daña es el sueño. Después de eso vinieron ataques de pánico, se me cerró la garganta, no podía ni pasar saliva, no podía comer bien, ataques de pánico frecuentes y todo eso acompañado de una sensación, era una cosa rara aquí en el pecho, era como si tuviera un pedazo de cartón, no podía disfrutar nada, dormía 2 o 4 horas diarias, eran los días terribles. No sé cómo me aguanté 2, casi 3 meses con ese malestar. Técnicamente eso es lo que se llama síndrome de discontinuidad o descontinuación, como quieras decirle. Has descontinuado una sustancia que, como decía nuestro estimado Gastón, un soporte, unas muletas que te mantenían estable y sin que se haya curado el hueso. Tomando esa metáfora del hueso, de la fractura en el fémur, para que tú puedas soltar las muletas, tiene que fortalecerse el hueso, a veces te harán cirugía con placas, tiene que soldarse el hueso y los amigos fisioterapeutas vuelven a fortalecer el músculo que rodea, digamos que es el fémur, el músculo que rodea el hueso lo tienen que fortalecer con ejercicios, volviendo a caminar y de muchas otras maneras más. Entonces, solo así, más o menos 6 meses, 1 año, puedes soltar las muletas y vas a caminar despacito, no vas a andar corriendo, Tomando esa metáfora, es igual acá. Sueltas esas muletas que te daban una producción extra de serotonina y, por supuesto, lo que te va a pasar es una cosa muy mala. Síndrome de discontinuidad. Lo tuve yo, como te comento, lo han tenido mis pacientes. No lo hagas, sino, tal como lo he comentado en otros videos, sin consultar al médico que te está tratando y sin tener en cuenta que sea un periodo muy calmado de tu vida. Por ejemplo, yo lo hice cuando estaba separándome, divorciándome, sin empleo, bueno, pasaban muchas cosas malas. Muy mal momento, lo hice y además sin consultar al médico, ¿no? Los doctores lo que hacen es más o menos analizar si no has tenido momentos de ansiedad elevados 6 meses o 1 año antes de estos ataques de pánico. Ahí comienzan a bajarlo. ¿Y cómo se baja? Se baja gradualmente, no de un día para otro. Haciendo un ejemplo muy tosco, si quieres, si estás tomando una píldora entera de lo que sea, te van a dar 3/4, eso durante un mes. El efecto de esas reducciones se siente al mes. Un plazo realista para dejar las medicinas, sobre todo los antidepresivos, es de 6 meses a 2 años. Eso es lo que he visto yo, por lo que te digo, no puedes soltar las muletas de un momento a otro y siempre con ayuda del médico. Si toleras eso en un mes, que ya te ve el doctor, dice bajémosla a la mitad, la píldora, solo la mitad. Si toleras eso en 1 o 2 meses, estás estable, fíjate, la van bajando despacito, después ya 1/4 y así. Mínimo 6 meses, te repito, máximo 2 años es lo que he visto. Depende.
Si te sientes mal, te vuelven a dejar la dosis anterior y así, tranquilo, ve suave, ve tranquilo, evita cometer esos errores. El segundo error que cometí fue el psicoanálisis. Es una escuela vieja que está a punto de completar un siglo. Se la ve en psicología, pero como historia de la psicología. Ya te he contado en otros videos que yo llegaba pues con muchos problemas ya desde mi infancia, ansiedad, miedo a la oscuridad, terrible, problemas de interacción con los demás, todo eso. Aunque te cuento, no me metí a psicología para buscar mi curación, digámoslo así, me parecía interesante la carrera. Los de las áreas sociales me gustaban, me parecían interesantes. Entonces, llegué allí y había un tipo en la Universidad de Nariño en el 97, un profesor era él, que tomaba esto del psicoanálisis, hoy lo tengo muy claro, como una secta, como una religión. Saludos, Menchito, allá en Laudenar, eres un cáncer de lo peor que le ha pasado a esta profesión en el suroccidente de este país. Entonces este tipo, mira, si alguien le llevaba la contraria, él lo atacaba. Las clases de él eran media hora autoalabándose y el resto del tiempo hablando mal de los colegas. Y te reitero que es una escuela que nunca demostró sus postulados, que eso de la envidia del pene, que la fase oral, anal, eso nunca se demostró. Sencillamente era un señor, Sigmund Freud, el que la propuso, era un adicto a la cocaína, fíjate, cocainómano, porque tenía un problema de dolores frecuentes debido a un glaucoma. Prácticamente que alucinó diciendo que habían esas fases. Obviamente él no tenía estadística, no había tomografías axiales, no había ni siquiera electroencefalogramas, entonces él nomás pensó, así funciona la mente. Creyó, pero eso nunca se demostró científicamente. Y yo en mi afán de ayuda y también debido a la ingenuidad juvenil, yo pensé que esa iba a ser la cura, la solución. Para mí dije, qué chévere, vamos a probarlo. Yo lo miraba como algo mágico, ¿no? Claro, y fui donde un psiquiatra, psicoanalista, y me atacó durante las primeras sesiones, me atacó, me decía que era feo, inseguro, es último, es cierto, ¿no? Pero no, ahorita ya sé como profesional que nunca debes decirle eso a un paciente, o si se lo dices vamos a quitar esa inseguridad, por ejemplo, ¿no? Me decía una psicóloga posteriormente que eso fue como si yo estuviera ahogándome en el mar y el rescatista que llegara a ayudarme me hundiera más. Y ahí fue cuando se desató el ataque de pánico. Mi primer ataque de pánico en el 97 fue por mala práctica de este psicoanalista. Psicoanálisis sucede y pasa que a través del cine se ha popularizado y vulgarizado mucho. Cuando ves a un paciente que va donde un psicólogo en el cine, lo sientan en un diván, lo escuchan, hacen regresiones a vidas pasadas, hipnosis, y eso en la realidad no es así no trabaja nadie en la actualidad, o hay muy pocos, algunos perdidos colegas todavía que siguen usando esa técnica de hace un siglo, cuando hoy en día tenemos cosas más nuevas y más eficaces. La gente piensa que hablando y hablando se cura, y tampoco es así. Eso fue ingenuidad de mi juventud, de creer también en el cine, ya que el cine y la televisión fueron mis niñeras. También le echo la culpa a la ingenuidad de mi juventud, haber pensado que el psicoanálisis iba a ser una salida para mí. Pues nada de eso que te pinta el cine, los medios de comunicación, es cierto, la gente no se cura hablando, se cura actuando. Si tienes miedo a hablar en público, pues te vamos a exponer gradualmente, así te vas curando, no hablando, no encontrando traumas. De hecho, el 90% de mis pacientes saben por qué están así, cuál fue su dolor durante su infancia o durante su crecimiento, pero no por saberlo se curan. Y ahí viene unido el tercer error, muy de la mano, porque como era psiquiatra, me dio una medicina que se llama imipramina, ya es vieja también, aunque la sigo viendo en los pacientes. Esa medicina me daba reacciones adversas durísimas, fuertísimas, él mismo tuvo que ayudarse de otras sustancias, me hacía mal. Entonces ahí viene el tercer error, como te decía. Y aquí tengo que contarte algo de tipo familiar. Como mis papás trabajaban en un hospital, ellos veían a los médicos como sus superiores, así como los católicos miran a los obispos o hasta el Papa mismo, eran una eminencia, que nunca se equivocaban, los pacientes se curaban. A mí me llevaban de niño al hospital con problemas respiratorios y me curaban. Bueno, yo no le ponía duda a eso, no sabía que había efectos secundarios, no sabía que hay médicos que se les puede morir sus pacientes, eso yo no lo sabía. Ingenuamente me tomaba esa medicina pensando que me hacía bien, y no es así. Las medicinas tienen efectos secundarios, efectos dañinos en nuestro cuerpo, y tú tienes el derecho de saber cuáles son. En Colombia, México y Argentina sé que hay sendas leyes para que tú estés informado de los efectos secundarios que puede tener cualquier medicamento.
te tienen que hacer firmar algo que se llama consentimiento informado. En Colombia es la ley 1616 de 2013 y así búscalo en todos los países. O sea, a ti antes de darte cualquier tratamiento tienen que decirte qué reacciones adversas se pueden provocar, cómo se las maneja y qué tratamientos alternativos hay a eso. Cosa que en 97 ni siquiera había esta ley. Yo me la tomé pensando de que me hacía bien y me hacía mal, me da unas reacciones terribles a mí. Fíjate esos errores muy producto de la juventud y a veces de unos modelos familiares que yo pensaba también que la medicina occidental era lo máximo. La tapa de todo, no tenía errores y es falso. Los médicos estos se equivocan, con frecuencia los psiquiatras lo hacen con mis pacientes, medican mal, llaman a los pacientes a control dentro de un mes. Hoy en día sé que la clave para que eso sea exitoso en la medicina es que tú le comentes a tu doctor hoy día, mañana, pasado, cómo estás. Así él va a veces modificando las dosis o a veces hasta las sustancias mismas, las medicinas mismas las cambia. Fíjate todo lo que toca tener en cuenta. Es de mucha comunicación. Hoy día que hay WhatsApp, hay redes sociales, tú le comentas casi que en vivo y él te responde. Cosa que en ese tiempo no había, entonces me dio reacciones muy fuertes. Yo decía, es que me quieren ayudar o me quieren matar esta gente porque no dormía, no comía, ataques de pánico continuos, tenía temblores, era terrible la reacción que me daba. Era peor el remedio que la enfermedad, literal. Entonces, ahí están esos 3 errores, te digo, no los cometas tú, yo los cometí, te los comparto para que no los hagas. Dejar las medicinas de un día para otro sin consultar a tu médico, solo porque te sientes bien. Segundo, el psicoanálisis, que lastimosamente es común. Y tercero, pensar que las medicinas no tienen efectos secundarios. Nunca haber leído los efectos secundarios que pueden tener y cómo manejarlos. Por ley, esos te los tiene que decir tu doctor y hacerte firmar un documento. Muy bien, te espero en el próximo video. Muchas gracias.